Hola, comunidad de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video con un nuevo tema, el cual a mí se me hace muy importante seguir hablando de él porque hay veces, o tal parece, que la gente aún no entiende. Cuando adquirimos una propiedad, estamos invirtiendo mucho dinero y es mucho porque realmente una propiedad, en este caso una casa o un terreno a estas alturas, pues es muy difícil encontrar uno menor a 100,000 pesos. La mayoría ya oscila entre los 200 y de ahí para arriba. A lo mejor el más económico lo pueden encontrar hasta en 250,000 pesos, dependiendo de la zona y la gente que esté vendiendo, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante porque, como vuelvo a mencionar, la gente no tiene esa cultura de cerciorarse de que el terreno esté legalmente. Muchas veces la misma necesidad pues los orilla a invertir sin cerciorarse y luego muchas veces suelen tener problemas. Y problemas habló desde encontrarse dos dueños, tres dueños o de que esa propiedad ya fue vendida dos, tres, cuatro veces. Problemas incluso, por ejemplo, con el ayuntamiento, porque al no estar luego muchos de esos terrenos regularizados, pues no tienen accesos a servicios de luz, agua, drenaje. Entonces todo eso va complicando la cuestión y va haciendo que todo el adquirir una propiedad sea más cara. En este caso, pues tenemos que ser conscientes de que cuando compramos una propiedad, no es únicamente el valor de la propiedad lo que estamos invirtiendo. También vas a invertir en construir en caso de que compres un terreno, o vas a invertir en una remodelación en caso de que compres una casa ya construida, o el mantenimiento incluso. Entonces, son cuestiones que uno debe de empezar a tener esa cultura de verificar que efectivamente lo que esté comprando no tiene ningún problema. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues acudiendo al registro público que corresponda de la zona donde vamos a adquirir la propiedad. Aquí a nivel Estado de México, pues ya es el Instituto de la Función Registral. Entonces, sí hay que tener esa cultura de cerciorarme que efectivamente la persona que me está vendiendo es la propietaria. Y si no fuera el caso, porque también puede pasar, que a lo mejor esta persona que está vendiendo adquirió la propiedad, pero ya no quiso gastar en inscribir el documento o hacer el cambio de propietario, y en el registro público sigue apareciendo el que la persona que le vendió a ella o a él. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, oye, a ver, mira, fui al registro, me apareció que Juan Pérez es el propietario, pero tú eres Juan Ramírez, entonces acredítame cómo adquiriste tú la propiedad de Juan Pérez para que yo tenga la seguridad de que efectivamente él te vendió, te cedió, o era tu familiar y te dejó la herencia, o fuiste parte de un grupo de herederos a los que les adjudicaron propiedades y a ti te tocó no sé, alguna situación. Y ya Juan Ramírez tendrá que acreditar que Juan Pérez le vendió, le heredó, le dejó o le cedió en vida o alguna situación, obviamente acreditando con un documento posterior a ese, ¿no? Al documento original de Juan Pérez. Entonces sí es importante que verifiquen estos temas. Es súper relevante porque, por ejemplo, ahorita, por lo menos en esta zona oriente de lo que es Ixtapaluca, Chalco, pues está dando mucho la venta de lotes. Y realmente los mayores problemas que hemos encontrado es que la persona que les vende ni siquiera es el propietario, o que él cree que porque su papá era el dueño y él, pues ya el papá ya falleció, pues él al ser el hijo o la hija, pues tiene el derecho nada más porque sí de adjudicarse esos terrenos para poder obtener un beneficio, y la realidad no, porque ellos tuvieron que haber iniciado previamente un juicio para que les pudieran ceder esos derechos o adjudicarles esos derechos. Entonces, pues sí es importante investigar toda esa parte. Acá en Ixtapaluca, hace años cuando estuve yo en desarrollo urbano, pues sí nos tocó el caso de que por un conflicto familiar, uno de los familiares pues ya estaba vendiendo terrenos, y el otro o la otra familiar pues dijo, oye, es que él no es ni siquiera el propietario era mi esposo, estamos en el conflicto legal para repartir
la masa hereditaria, pero él ya está vendiendo y ni siquiera hay una resolución de un juez donde diga que a él se le van a dejar estos terrenos y que él tiene esos derechos para poder hacer lo que él quiera. Entonces, pues sí, se tuvo que notificar a la gente, se le tuvo que decir, ¿sabe qué? Mira, o no paguen, o arreglen esta parte, o hagan su denuncia por el fraude, o alguna situación. Obviamente, pues nosotros como autoridad, pues nos tocó también darle parte a la Fiscalía Especializada en Fraccionadores, y no fue el único caso tampoco. También sucedió uno cerca de Coatepec, igual los mismos casos, desafortunadamente ahí sí se llegaron a hacer demoliciones y pues bueno, muchas veces se le dijo a la gente, señores, entiendan, no construyan porque estos terrenos ni siquiera están dentro de del límite urbano, son ejidos, no se puede hacer la compraventa, toda esta parte, pero pues bueno, la gente muchas veces dice, ah, pues la autoridad no hace nada y pues sí hicimos y tocó. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, mucha gente ya tenía construcciones, si bien no a lo mejor tan avanzadas, pero ya habían invertido. O sea, finalmente comprar 1 millar de block o de tabique, pues ya es una inversión. Incluso hasta comprar un solo bulto de cemento ya es una inversión. Entonces, imagínense todo el dinero que ellos perdieron por en su momento no detenerse a tiempo y pues tuvo esas consecuencias, ¿no? De llegar a una demolición. Entonces, pues bueno, este es uno de tantas cosas que les pueden pasar a ustedes y no se cercioran de que efectivamente la persona, es lo más importante, que la persona que les está vendiendo sea el propietario, porque también se pueden encontrar, y no voy muy lejos, donde yo vivo, a 2 calles, están unos terrenos que vendió una persona que decía ser la propietaria. Les vendió, la gente construyó y todo, y resulta que cuando se hace la investigación, esas propiedades o esa parte de ese terreno está a favor del gobierno del Estado de México. Entonces, pues, ¿cómo la gente acredita que la persona que les vendió era el propietario? Cuando ni siquiera se cercioraron que efectivamente fuera así. Y entonces ahora el problema que tienen es que el señor que les vendió ya falleció y pues la propiedad no está a nombre ni siquiera de él. Entonces, todo el problema que ahorita tienen, porque no saben si ahorita, digo, finalmente ahorita el gobierno del estado no ha hecho nada, pero no sabemos si ahorita 1 año, 2, 20, 30 años vayan a iniciar un procedimiento y terminen desalojándolos. Entonces, o en el mejor de los casos les vuelvan a vender, pero van a tener que volver a pagar cuando ya habían pagado ese terreno a la persona que supuestamente era el dueño y les había vendido. Entonces van a tener que hacer un doble pago de esa propiedad para que entonces ya el gobierno del estado les reconozca a ellos como propietarios y pues ya, ¿no? Entonces, fíjense toda esa importancia de revisar. Igual la importancia de verificar, si no, a lo mejor no con peritos, pero sí verificar que los documentos realmente sean legales, porque también, o sea, nos tocó un caso y fue apenas, este, mm, me traen documentación para verificarla, me traen un contrato de compraventa que supuestamente está registrado en el IFREM. Cuando yo voy a realizar una búsqueda en pantalla, pues ni siquiera, o sea, ni siquiera corresponden esos datos a un contrato de compraventa y mucho menos arroja datos que puedan ligarlo al inmueble. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que ese documento que le hicieron a la señora únicamente, pues, le sacaron dinero y ni siquiera tiene una validez porque no está legalmente hecho. O sea, únicamente de algún lado sacaron esos datos registrales, se los pusieron al documento y lo hicieron pasar como si fuera un documento legal y verídico, cuando la realidad es que no. Entonces, pues ahí que toca hacer, regularizar toda esa parte, ver, contactar a la persona que les vendió para ver si se puede hacer un nuevo contrato, ver todo eso lo que se pudiera hacer. El chiste es de subsanar esa parte y regularizarla. Entonces, sí estamos como que en ese proceso, pero imagínense la importancia de verificar la documentación.
Si en un momento dado les dicen, no, sí, mira, aquí está mi escritura, chécala, mira, está firmada por el notario, trae su sellito, trae su holograma que les ponen. Ok, sí, no seas malito, déjame checar los datos registrales para darme bueno, anotarlos. Y ustedes con esos datos registrales pueden ir al Libre y verificar si efectivamente el documento que les mostraron corresponde a los datos que ellos tengan. Si no, pues estamos hablando que también puede hacer una falsificación de documentos, como en este caso sucedió, porque es la realidad. Y tan es así que al ir al ayuntamiento y verificar la cuestión del traslado de dominio, sí había muchas inconsistencias. O sea, no sonaba lógico que el anterior propietario tuviera un registro del 2005 y este nuevo propietario adquirió supuestamente en el 2004. Entonces, como que no había lógica. Entonces, a lo que voy, ¿no? Entonces, estábamos hablando de documentos falsificados. Entonces, todo esto es muy importante, que como les repito, ustedes no van a dar 5 pesos, es más, ni siquiera van a dar 100 pesos, estamos hablando de más de 100,000 pesos, más aparte de lo que están invirtiendo para hacerse de su patrimonio, y yo creo que no verificar esta información sería algo fatal, porque igual si lo hacen, a lo mejor dices, sí, pues ya firmé, ya adquirí, ya pagué o estoy pagando, pues aún así pueden hacerlo, a lo mejor pueden que recuperen parte de su dinero si a lo mejor hacen su denuncia por el fraude, pero igual si no lo hacen, pues tampoco va a ser una pérdida a que si terminan de pagarlo o ya están a punto de terminar de pagarlo y aparece a lo mejor un nuevo propietario o resulta que el documento que traerían era falso y entonces ustedes ya no pudieron hacer nada para poder eh, recuperar o para decir mejor invierto en otro lado, ¿no? Entonces es muy importante que siempre verifiquen esa información. Si los documentos, todas las acciones que vienen a ser de contratos de compraventa, cesión de derechos y toda esa situación la pueden hacer a través de un notario, pues mucho mejor, porque el notario les va a pedir ciertos requisitos que ellos deben de cumplir para efecto de poderles entregar una propiedad sin problemas. También otro caso o otra situación, bueno, en el caso de terrenos baldíos, pues podría no aplicar, pero finalmente tendrían que estar ya regularizados esos terrenos para que cuando ustedes adquieran pues puedan ir al ayuntamiento que corresponda a solicitar sus servicios. ¿Por qué? Porque muchas veces venden y ni siquiera están regularizados porque eso implica un gasto y los fraccionadores o los dueños de las parcelas no van a querer invertir en regularizar para poder entregar un terreno sin problemas y que pudieran ustedes así fácilmente incluso acudir a realizar sus escrituras. Pero eh, sí es importante, digo, si no lo pueden hacer, pues exigir por lo menos que el documento de propiedad esté al nombre. Cuando lo hacen ante notario, el notario pues sí les pide toda esa parte de que ya esté al corriente del agua, drenaje, servicios probablemente de la luz, o sea que no tengan ningún problema económico y obviamente con su respectivo pago de impuestos para efecto de que ustedes adquieran una propiedad. Pero si no se puede hacer de esa forma, pues cerciórense lo más que se pueda de adquirir una propiedad que no les va a generar un problema ya sea corto, mediano o largo plazo. Ese es básicamente el tema del día de hoy, que sí es importante que se asesoren bien. A lo mejor para este tipo de trámites no es necesario que vaya un abogado, lo pueden hacer ustedes. A lo mejor cuesta un poquito más de trabajo porque dentro del IFREN o del registro público pues llevan ciertos pasos para adquirir la información que a lo mejor un abogado pues ya los domina un poco más, pero eso no quiere decir que sea una limitante para que ustedes, aún no siendo abogados, puedan checar esa información. Entonces, pues yo les recomiendo, cerciórense de cuando van a adquirir una propiedad, que por lo menos la persona que les está vendiendo sea el propietario. Y ya posteriormente a lo mejor verificar la cuestión de los documentos, si es que aplicara, como en este caso que detectamos esa irregularidad. Entonces, pues es el consejo que yo les doy.
esto sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Que tengan bonita noche. Chao, chao.